Sistema Informativo Darío Noticias. Vamos a continuar con la información porque la madrugada nuevamente se desató. Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias. Señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vengan todos. Buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Noticias Live, nuestro noticiero estelar y nuestra plataforma de redes sociales de Radio Darío 89.3. Con el placer de siempre, les saluda Francisco Torres Tapia para informarles de lo que acontece a nivel local, nacional e internacional. Como siempre, nuestro agradecimiento para que con usted, con la sintonía que a diario a través de unas emisiones informativas, hasta hoy Noticias de la Mañana y Noticias Live. Desde ya quiero invitarles a que por favor dejen una reacción debajo de nuestra transmisión, a que reporte de dónde está viendo Noticias Live y sobre todo a que comparta nuestra transmisión en vivo. Recuerde que de esta manera usted está apoyando al periodismo independiente. Así iniciamos esta edición de Noticias Live. Nuestro equipo de prensa conversó con Monseñor Bosco Vivas Rovelo, obispo de la diócesis de León y Chinandega, quien ha dicho que Nicaragua podría ser un oasis de paz, pero una de las limitaciones y la razón de la que por qué esta no se consigue es porque los nicaragüenses nos vivimos enfrentando unos a otros por ideologías políticas. Les invito a ver el siguiente reporte que ha preparado nuestra colega periodista Janet Rodríguez. Darío Noticias. El obispo de la diócesis de León, Monseñor César Bosco Vivas Rovelo, afirma que el diálogo es la única salida para resolver la crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde hace 13 meses. Asimismo, el jerarca católico destacó que la ideología es la que pone a uno contra otros, por lo cual no se ha logrado la paz en el país. Nicaragua podría ser un oasis si nos lo propusiéramos. Que en nuestras manos está, yo creo que Dios ha puesto en nuestras manos la posibilidad de ser constructores de paz. ¿Que hemos logrado esta paz? No pienso que la hayamos logrado. Desgraciadamente hay una
situación de mucho enfrentamiento, no solo ideológico, sino incluso sentimental. La ideología ha llegado a colocar a unos contra otros. Por su parte, el líder religioso puntualizó que los enfrentamientos que se han originado a lo largo de un año en el país han causado trastornos en la sociedad nicaragüense. En cuanto a los enfrentamientos entre los seres humanos, están causando muchos trastornos, no solo en las vidas humanas, sino a la misma naturaleza. Y esto es general. El obispo de León en los últimos meses ha sido criticado por su postura como neutral en la mesa de diálogo. Es por ello que la mayoría de la feligresía católica de tal diócesis ha tenido un descontento con el líder católico. Pero hay otros que consideran que solo se trata de diplomacia con funcionarios y familias del gobierno de Nicaragua. Darío Noticias. Una fuente en Washington habría revelado, según Mario Arana, miembro de la Alianza Cívica, que el gobierno de Nicaragua llevaría a la Corte Internacional en La Haya el tema de las sanciones internacionales. Veamos las declaraciones de Mario Arana, miembro de la Alianza Cívica. Darío Noticias. Aquí lo que vemos es de que están llamando al levantamiento de sanciones. Estoy seguro que si levantan las sanciones contra los derechos humanos, contra los presos políticos, contra la institucionalidad democrática y contra la injusticia que hay en este país hoy en día, seguramente los países que le han aplicado esas sanciones tendrán la misma voluntad de levantarle. En primer lugar, nosotros le hemos dicho que terminemos la negociación en mayo, que terminemos. Vienen cooptada y sobre la justicia en este país. Que nadie sabe. ¿A qué se refiere el gobierno cuando habla de resarcir daño? Cuando habla de las sanciones, ¿a qué se refiere con eso? En el comunicado. O sea, mira, es decir, asumo que tiene que ver con el tema de, en justicia transicional existe el concepto de Comisión de la Verdad, Fiscalía Especial. Van a ir a perder plata ahí solamente. Darío Noticias. El gobierno interrumpió la mesa de negociación de este lunes por la negativa de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia de hacer un llamado a la comunidad internacional a detener las sanciones. Así lo expresó la mañana de este lunes el doctor Carlos Tunerman, miembro de la Alianza Cívica. Darío Noticias. Es que no avanzamos porque el gobierno insiste en que para poder avanzar en los demás puntos de la agenda se requiere que se haga ese llamamiento conjunto entre el gobierno y la alianza pidiendo que no se apliquen las sanciones de carácter general a Nicaragua. Nosotros hemos dicho que ese punto está previsto en la agenda al final de la agenda, es decir, que una vez que se hayan agotado todos los temas de la agenda y una vez que estén ya los acuerdos respectivos a esos puntos, y se haya también acordado los procesos de implementación, en ese momento es que sería oportuno hacer ese llamamiento para que no se apliquen sanciones que afecten al pueblo de Nicaragua, no en relación con las sanciones individuales. Sobre esas no habría llamamiento. Es sobre sanciones de carácter general que puedan afectar al pueblo de Nicaragua, principalmente de las clases más desposeídas. En consecuencia, ese empecinamiento en que extemporáneamente se haga ese llamamiento no tiene sentido, porque no tendría ningún efecto, porque si se hace ese llamamiento, los países dirían, bueno, pero ¿cuáles son los acuerdos que ya están firmados que han sido cumplidos por el gobierno? Pues prácticamente casi ninguno. Darío Noticias. Por otra parte, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, a través de un comunicado, ha llamado al gobierno a levantar las brutales sanciones en contra de la población nicaragüense. En las pantallas de sus teléfonos, computadoras o tablet aparecerá a continuación el comunicado que emitió la Alianza Cívica en el transcurso de este día lunes. Mientras tanto, yo le voy a dar lectura de forma íntegra a ese comunicado emitido por la Alianza Cívica, que dice lo siguiente: hacemos un llamado al gobierno a levantar las brutales sanciones que sobre la población nicaragüense ha venido aplicando desde el 18 de abril del año pasado. En particular, exigimos el levantamiento de la prohibición a la libre expresión,
la libre movilización y la liberación de los presos políticos. Exigimos levantar la violación sistemática de los derechos humanos, levantar la sanción impuesta a patriotas que no pueden ondear la bandera nacional. Exigimos levantar la sanción de cárcel injusta a centenares de nicaragüenses que son privados de su libertad por pensar diferente. Levantar el acoso a las familias o a los familiares de presos y excarcelados que sufren asedio y amenazas. Levantar la sanción de criminalizar al periodismo independiente y exigimos levantar la sanción de la impunidad a los crímenes cometidos. Las sanciones internacionales que fútilmente el gobierno quiere pedir que se levanten son consecuencia de las mencionadas sanciones en contra del pueblo perpetradas brutalmente por el gobierno. Es el levantamiento de las primeras sanciones las que traerán el levantamiento de las segundas. No es mediante llamamientos líricos y vacíos que levantarán las sanciones, sino con hechos reales como la liberación de los presos políticos, además el restablecimiento de los derechos, la verdad y la justicia y la celebración de elecciones libres, democráticas y adelantadas. La Alianza Cívica seguirá dispuesta al diálogo para encontrar una salida real a la crisis. Managua, 6 de mayo del año 2019. Ese es el comunicado de parte de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, emitido en el transcurso de este día lunes 6 de mayo, haciendo un llamado al gobierno a que levante las sanciones en contra del pueblo nicaragüense. Gracias por seguirse informando con nosotros. Mientras tanto, yo voy a saludar a quienes a esta hora reportan sintonía. Lo hace Francisco Javier Hernández Morales. Saludos para vos y por estar en sintonía de nosotros. A Humberto Mesa, además a Vilma Maradiaga, quien es una fan destacada de nuestro sitio en Facebook, a Denis Roque, a María Solís y a Bayardo Guevara. Gracias a ustedes por estar informándose con nosotros. Pero todo lo que ha dicho hoy la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, el gobierno también ha emitido un comunicado en el que ha criminalizado el actuar de la Alianza Cívica. En una nota, en un comunicado que emitió el gobierno el día de hoy, y voy a leer de forma breve, elevó el tono el gobierno de insultos en contra de los miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y los culpa, escuche bien, de una serie de crímenes que a criterio del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo se cometieron durante la rebelión cívica de abril 2018. Aquí un extracto del comunicado que emitió el gobierno y dice lo siguiente: denunciamos nuevamente la persistente negativa de la contraparte en la mesa de compartir el llamado a la suspensión de las medidas económicas unilaterales e ilegales contra el pueblo nicaragüense. Recordemos que son los mismos personajes que el año pasado se negaron una y otra vez a levantar los tranques de la muerte, siendo por lo tanto identificados por nuestro pueblo como responsables y culpables, dice el comunicado, de los crímenes y acciones destructivas cometidas en ese periodo. En nombre de la democracia manifiesta el punto 12 de este comunicado leído por el canciller Denis Moncada Colindres, quien encabeza la delegación que representa al gobierno en la mesa de negociación. Por otra parte, la semana anterior, la Fundación Violeta Barrios de Chamorro emitió su informe final sobre su informe anual, mejor dicho, sobre el ataque a la prensa independiente, en el que revela como portada la destrucción de Radio Darío. Nosotros como equipo de prensa hemos elaborado una producción en el que hacemos un recuento de los daños hacia la prensa independiente con información de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Les invitamos a continuación a ver el siguiente material.
Gracias por seguirse informando con nosotros. Y por último, uno de los diarios de mayor circulación en nuestro país, me refiero al diario La Prensa, reportó un ataque a su sitio web. Veamos el siguiente reporte que es preparado por La Voz de América. Darío Noticias. Doraluz Romero es la jefa de información digital del diario La Prensa, el periódico más antiguo de Nicaragua. En las últimas 50 horas, el sitio web laprensa.com.ni ha sufrido constantes ataques cibernéticos, según denunció la dirección de este diario, considerado el más crítico del gobierno del presidente Daniel Ortega. O sea, uno no puede decir fue esta persona o fue la otra. Lo que sí tenemos claro es que alguien que quiere callar a la prensa. Son personas que están tratando de que en Nicaragua no se sepa qué es lo que está pasando en el país. Según el Departamento de Informática del diario La Prensa, más de 11.000 robots o usuarios falsos intentan tomarse la página web. Consiste en generar un montón de usuarios falsos que están tratando de entrar al sitio web de la prensa, en este caso. El ataque cibernético al sitio web no es lo único que preocupa a la prensa. La retención del papel y la tinta por parte del Estado de Nicaragua podría obligarla a cerrar en los próximos meses. Recientemente, en el diálogo entre el gobierno y la oposición, la delegación oficialista se comprometió a desbloquear la retención de la materia prima. Sin embargo, el canciller Denis Moncada no responde cuándo lo cumplirán. La papelería de los periódicos. Creo que es suficiente por ahora y seguimos en comunicación. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. La Sociedad Interamericana de Prensa considera que la retención de la materia prima a la prensa y otros 2 periódicos es un claro ataque a la libertad de prensa, mientras que el gobierno del presidente Daniel Ortega reitera que en Nicaragua hay pleno respeto al ejercicio profesional. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua. Darío Noticias. Antes de despedirnos, quiero también mencionar a quienes han estado con nosotros. Algunos ya lo hice, como en el caso de Francisco Javier Hernández Morales. Quiero hacerlo con María Solís, con Bayardo Guevara, con Paula Zavala, quien es fan destacado de nuestro sitio en Facebook, con Anigara, además con Zaira Meredes Romero, mucho gusto, saludos, y con Violeta Girón. Los invito a que nos acompañen mañana a las 8:30 de la mañana en nuestra edición Noticias en la Mañana. Por mi parte, ese es todo lo que tengo que informar y siempre manténgase informado a través de las redes sociales de Radio Darío. Tengan todos buenas noches. Darío Noticias. Sistema informativo Darío Noticias. Vamos a continuar con la información porque la Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias.